Buenos días. Ahora voy a empezar grabando desde el inicio porque a veces hay algunas indicaciones que si bien no son necesariamente parte de la clase, eh, es importante que todos las conozcan, ¿no? Entonces, como no todos pueden conectarse. Así que, bueno, la indicación era básicamente respecto a los deberes, que noten que cada vez que yo hago una calificación, obviamente si no hay nada que corregir, bueno, se entiende que está bien, pero si no, pues siempre hay alguna retroalimentación ahí. Entonces, igual puede ser que a veces haya algún reclamo, lo que quiera saber si es que si están viendo eso, o sea, si ven esas retroalimentaciones que salen ahí, para que queden claro el porqué de las calificaciones, ¿no? Entonces, insisto, la calificación yo siempre trato de hacerla, a veces no siempre es posible, pero siempre la trato de hacer una vez que subo la siguiente tarea, ¿no? Para tener todo el tiempo de hacer alguna observación adicional, como por ejemplo el caso anterior de que no se carga una figura, etcétera. Eso. Entonces, la clase de hoy, eh, tenemos un último tema que debemos tratar respecto a la tectónica de placas y pues ahí ya pasamos a otra unidad. Entonces, esta parte de la tectónica de placas es importante siempre recordar que, bueno, fue sugerida por Wegener, ¿no? Eh, y aquí esto es interesante debido a que, pues bueno, da a entender un poco por qué nosotros tenemos una carrera de geociencias, ¿no? Que siempre es un poco la duda. Bueno, Wegener, ustedes ven la formación de él, es, en realidad es meteorólogo, ¿no? Y bueno, sabemos poco toda la historia de lo que sucedió, ¿no? Estoy escribiendo mal la palabra. ¿No? Déjenme. Entonces, es interesante, como les digo, nada más esta parte, pues, porque, no, si estaba bien escrita. ¿No? Siempre me olvido si es con doble G o con una sola G. No, es con doble G, ¿no? Bueno, si ustedes revisan un poco la biografía de Wegener, es cierto que a principios de siglo todavía había mucha interdisciplinaridad, ¿no? Pero, pues no, Wegener era básicamente un meteorólogo, ¿no? Entonces, fíjense, un meteorólogo llegar a proponer una teoría que cambia totalmente la visión de la geología, no fue muy bien visto, ¿no? Y no queremos ahondar en esa historia, sino más o menos ver que esto, a partir de la tectónica de placas, cambiamos un poco la visión de lo que son las ciencias de la Tierra, que antes, pues obviamente era solo la geología, ¿no? Ciencias de la Tierra era geología. Y esto cuando me estoy refiriendo a tierra sólida, ¿no? Porque, bueno, había otras disciplinas que estaban relacionadas con las otras capas de la Tierra. Pero comienza por ahí. ¿No? Y el siguiente tema que habíamos dicho, pues son estas ideas de las anomalías magnéticas. Y en ese caso, pues le habíamos dicho, básicamente fue un descubrimiento de los militares, ¿no? Bueno, eran personas que habían sido marinos durante la guerra, eran más bien técnicos, ¿no? O sea, no es que no eran científicos, pero pues fue un descubrimiento fundamental. Entonces, recuerden, ¿no? Las bandas magnéticas, que fue, pues digamos, la prueba definitiva, o una de las pruebas definitivas. Estos eran técnicos, ¿no? Técnicos sobre todo en sonar y en geomagnetismo, en paleomagnetismo. Y luego tenemos lo que vamos a ver en la clase de hoy, ¿no? Que es el ciclo de Wilson. ¿No? Entonces, el ciclo de las placas, que está escrito por este científico Wilson, ¿no? Y Tuso Wilson, este era canadiense, y
la idea es que igual, si ustedes revisan un poco la formación de él, pues bueno, él van a aparecer, va a decir geofísico, ¿no? Si ustedes revisan, así dice, ¿no? Geofísico. Pero bueno, él sí, inclusive tuvo un PhD en geología, ¿no? Después que hizo la geofísica, es una pregrado en geofísica, pero su especialidad era geofísica, no era geología, ¿no? Y lo más interesante de esto que vamos a ver ahora, del ciclo de Wilson, es que cuando él propuso esto, pues en ninguna revista, o sea, en ningún journal de artículos científicos aceptó esa posición, tal como no habían aceptado lo de Wegener, ¿no? Bueno, esto pues como que era o sea, lo de las bandas magnéticas era un hecho experimental, pues no había mucho que discutir, porque obviamente no había mucha discusión sobre eso, pero estas eran nuevas discusiones, ¿no? Entonces, lo interesante, que conviene saber, es que el trabajo original sobre el ciclo de Wilson, que vamos a ver ahora, en realidad apareció publicado en una revista de física, ¿sí? Entonces, era más casi como física, ¿no? Y bueno, finalmente si vamos a la siguiente etapa, los primeros estudios de convección, pero eso veremos en el capítulo último, decíamos, pero de una vez para mencionar un poco esta historia, convección mantélica. Entonces, igual, si ustedes revisan, ahí quien comenzó esto fue un investigador, Dan Mackenzie, ¿no? Vamos a poner solo los apellidos nomás. Y si revisan, obviamente, igual, pues van a ver que Mackenzie, él viene de formación de pregrado, él es físico, ¿no? Igual de pregrado. Él trabajó básicamente con las ecuaciones que mostraban la convección del manto, ¿no? Esta parte la veremos, como les dije, poco pudimos haberla visto después de esto, pero no sé, tal vez es una manera de ordenar los capítulos. La única cuestión es que para esto de la convección necesito que ustedes hayan tomado el curso de hidráulica, entonces, perdón, de mecánica de fluidos, y si estuviésemos en el curso regular estarían tomando también esa materia, ¿no? Al mismo tiempo que ahorita. Bueno, yo sé que actualmente no lo es, pero es por eso que se planteó el curso así, o sea, el orden de los temas originalmente así, ¿no? Porque se suponía que ustedes vean un poco ya de mecánica de fluidos, porque aquí necesitamos eso, ¿no? La dinámica del manto, un poco de mecánica de fluidos. Les digo, yo sé que no es así, pero es por eso que originalmente se planteó ese orden. Si no, pues veríamos Wilson y a ver, pasaríamos esto. Vamos a cambiar un poco, no va a ser muy grave nada. Y como les decía, Dan Mackenzie, si ustedes revisan, él hizo originalmente un pregrado de física y luego obviamente se dedicó a las ciencias de la Tierra. Finalmente, si ustedes, eso no voy a anotar, pero si revisan un poco la biografía de los autores del libro de Turco de Schubert, que estamos viendo, van a ver que ellos no tienen un grado en geología, ¿no? ¿Sí? Uno creo que es ingeniero aeroespacial. Entonces, ¿eso qué quiero decir? ¿Por qué les menciono esto? Pues básicamente porque eso a partir de las placas tectónicas, que no es muy antiguo, ¿no? O sea, estamos hablando de Mackenzie, pues años 60, los papers de él, que cambiaron, ya dieron las pautas finales para la teoría. A partir de ese tiempo, pues ya se amplía el campo de las geociencias. Ya no se reduce solamente a la geología. La geología obviamente existe, es una parte importante. Es una ingeniería, ¿no? En sí. Por eso existe como carrera, obviamente en varias facultades del mundo. Pero, ustedes ven, aquí el universo se amplía, ¿no? Ya pasa un poco más allá, pasa a las geociencias, donde igual ustedes han de haber visto, ¿no? En nuestra carrera mismo, pues tenemos profesionales de varias ramas, algunos obviamente geólogos, ¿no? Pero eso siempre vale la pena insistirles, porque la necesidad de tener una carrera en geociencias, ¿no? No es simplemente, sí somos geólogos, pero nos cambiamos el nombre para sonar diferentes, ¿no? Entonces, hay algo de base detrás, ¿no?
Entonces, es esta, ¿no? Esta visión que a partir de la tectónica de placas se desarrolla con la, si ustedes quieren, intromisión de otras ciencias dentro de lo que era el mundo cerrado de la geología, ¿no? Porque, bueno, antes, digo, ciencias de la Tierra sólida, pues era geología, no había más. Pero a partir de eso, pues ustedes ven, hay una serie de profesionales que, igual, como es en mi caso, pues yo no hice geología, pero trabajo en las geociencias, pues, obviamente, porque no, yo no puedo decir yo hago geología, yo no, no soy geólogo, esa es otra ingeniería, otra ciencia. Entonces, esto es interesante, ¿no? Que también vean este detalle de eh, por qué esa necesidad y cuando se pensó en esta carrera de geociencias, por qué había que darle ese giro diferente, por qué no es geología simplemente, ¿no? Como les digo, no es que no se necesite, ¿no? Pero en el caso nuestro, esta era la idea, ¿no? Seguir estos pasos que se dieron a partir de Wegener, Wilson, Mackenzie. Bueno, estamos hablando de lo que se estudia actualmente en pregrado, por ejemplo, lo que dice Dan Mackenzie. Yo estudié, yo eso hice como mi tesis doctoral y actualmente, porque él vive todavía, ¿no? Bueno, y actualmente eso ya lo estudian los niños en las escuelas, ¿no? Porque se supone que desde las escuelas ya debemos conocer la tectónica de placas, ¿no? Entonces, es una ciencia muy joven, entonces obviamente, pues, tiene su dificultad en ser reconocida, ¿no? Si nosotros mismos que trabajamos en la carrera, y ustedes que son estudiantes de la carrera, no hacemos el esfuerzo de realmente impulsar ese conocimiento, pues el resto de la gente no lo va a hacer, simplemente así, no, son geólogos, pero, porque eso inclusive sucede cuando trabajamos con otros profesionales, ¿sí? Que, sobre todo con ingenieros geólogos de otras universidades, que a veces a ellos no les cuesta un poco la idea de entender qué estamos haciendo, ¿no? En geociencias. Entonces, ¿bien? Esta es una forma de insistir porque nosotros tenemos un enfoque diferente. Ahora igual, no quiere decir que los geólogos no puedan tener este enfoque, también, pero tarde o temprano ellos van a optar por su geología, ¿no? Es diferente. Nosotros vamos a mantenernos en el mundo de las geociencias. Entonces eso eh, vale la pena tomar este punto. ¿Por qué? Les decía para terminar este capítulo, que no es simplemente una introducción histórica así nada más, sino que bueno, nos toca terminar esto del ciclo de Wilson. Aquí, tal como les sugerí en el deber, directamente les voy a mostrar el gráfico que está en el libro, no es cuestión de volver a hacerlo. Entonces, sí, ven, este es directamente el gráfico del libro que explica el ciclo de Wilson, que yo sé que igual ustedes ya de la materia de geología y de su conocimiento básico en otras materias ya tienen una primera idea de lo que sucede. Entonces, no es que vamos a ir muy lejos. Ustedes pueden ver, ¿no? Este sería el ciclo, ¿no? A, B, C. Cuidado, ¿no? Estas flechas, no confundir, no es para acá, sino que están en estas letras. Entonces, la idea es que tenemos una placa marina, ¿no? Que da origen por su separación, su extensión a un grave, ¿no? A través de estas fallas normales. Y se forma un rift. Entonces, aquí tendrán cuidado igual estos nombres, es importante, ¿no? Aquí verán que aparece rift y acá aparece ridge, ¿no? De nuestra sonoridad pueden parecer lo mismo, pero verán que son dos fenómenos diferentes, ¿no? Entonces, el rift es una extensión, se abre, y luego, obviamente, al extenderse suelo marino, pues hay una salida de magma, la siguiente fase, ¿no? Entonces, una vez que se abre esto, se forman todas estas bandas geomagnéticas, recuerden, y tenemos ahora sí la formación de un ridge oceánico, que habíamos dicho, por favor, tened cuidado esa palabra ridge, ¿no? Que no siempre significa cordillera, ¿no? Habíamos dicho, obviamente, que la traducción exacta al español es dorsal oceánica, ¿no? Por ejemplo, la dorsal Cocos-Nazca. Insisto también, es importante porque muchos papers van a encontrar
se habla del spreading center, del centro de extensión. ¿Sí? Entonces también tener cuidado, porque a veces center para nosotros es como un punto, ¿no? Vimos que no es así. Luego, obviamente, y ese es un poco el aporte de Wilson, la idea era, pues, la gente decía, no, y esto se está extendiendo, pero bueno, ¿y a dónde va a parar? No, bueno, va a parar a una zona de subducción, ¿no? Va a topar con una placa, generalmente es continental, o sea, eso igual hay que tener cuidado, no siempre, no hemos podido todavía ver un mapa de todas las zonas de subducción, hay algunos casos, obviamente el caso general es una placa oceánica, subduce en una placa continental, como es el caso de placa de Nazca, placa joven, más pesada, oceánica, subduce debajo de una placa más antigua, continental, como la placa sudamericana. Y aquí viene un poco también el aporte final de Wilson. Pues nada, tarde o temprano, si ven todo este ridge, toda esta dorsal oceánica, va a desaparecer en la zona de subducción. Vuelve a desaparecer y toda esta zona acretada es lo que irá dando las diferentes formaciones de la corteza, que es precisamente eh, ahí sí el trabajo pleno de la geología, ¿no? De descubrir todos esos diversos terrenos, formaciones, bloques que se han ido acretando y luego plegando y fracturando, que es lo que vamos a ver en el siguiente capítulo, ¿no? Cómo se plegan y se fracturan. Entonces este es el ciclo de Wilson, que como les digo, aquí está puesto esquemáticamente, pues la idea es ir un poco más, deberíamos ir un poco más allá, ¿no? Pero como les decía, un poco algunas ecuaciones más. Les digo, a nivel nuestro hemos visto al menos un poco las velocidades en estas uniones triples tectónicas. También hay que tener en cuenta de que estamos, como les digo, en una formación de pregrado, ¿no? Pero al menos este esquema básico tiene que estar claro. Yo les digo, yo sé que no es seguramente totalmente nuevo, pero este esquema de formación y luego desaparición de las placas oceánicas, porque ustedes van más o menos aquí, ¿no? Aquí se crean unas placas oceánicas y luego todo esto desaparece otra vez en la zona de subducción. Entonces ese era el último punto que nos tocaba ver de esta unidad, el ciclo de Wilson. Si ustedes revisan un poco de la bibliografía base, pues casi que hemos topado todos los temas. Si ustedes estaban revisando por ahí, debe haber un tema de geomagnetismo. Por si acaso ese tema ese lo vemos más precisamente sobre el polo norte magnético y las coordenadas geomagnéticas. Pues bueno, eso dentro de una estructura de la carrera, porque si ven un libro no está hecho para una carrera, ¿no? Un libro está hecho por el autor, él verá dónde pone los temas. Bueno, esa parte del polo norte magnético, no sé si lo vieron ahí. Esa parte la vemos en la materia de geofísica, ¿no? En el siguiente semestre. Y de ahí, pues ustedes pueden ver, hemos topado, obviamente, todos los temas que están en ese capítulo. Obviamente, como les digo, un libro siempre va a tener más información, ¿no? La idea nuestra es decir, miren, ¿no? La idea de la clase, y es por eso siempre es importante que siempre exista la clase. La idea de la clase es, pues, que el profesor haga un resumen precisamente de esa bibliografía, que en este caso tenemos, en otros casos, pues no, son varios libros, en este caso tenemos la posibilidad de seguir este texto. Entonces, eso, nos quedamos hasta ahí con lo que serían las placas y como les digo, toca de aquí esperar para ver la convección en el capítulo final, que veremos al final, donde pues requeriremos un poco de ecuaciones de la mecánica de fluidos, ¿no? Que de todas maneras, sí vale la pena insistir, por si acaso, porque también es parte de la formación, si ven, un poco guiar e insistir cada vez en nuestra malla. Yo sé que no la conocen, pero entonces,
Si ustedes ven, esta es la idea, ¿no? La idea es que todos, si estuviésemos en el proceso original, ¿no? En cuarto semestre ya deberían ver mecánica de fluidos y por lo tanto pasaríamos a geodinámica. Esto es en la malla actual. Ahora, como algunos todavía vienen de la malla antigua, creo que todos, obviamente. Sí, en la malla antigua, si ustedes revisan, geodinámica y mecánica de fluidos estaban al mismo nivel en quinto semestre. Y por lo tanto, necesitábamos que ustedes avancen un poco en mecánica de fluidos para ver la parte de subducción, ¿no? La dinámica de la subducción geodinámica. Así que no sé si algunos me pueden al menos dar una primera idea. ¿Todos han visto mecánica de fluidos? ¿Alguno lo está viendo? No sé, para ver este semestre. Sí, profe, pero es el próximo módulo. Sí, claro, ese es el problema. No, es bueno saber eso porque cuando lleguemos a ese tema, pues ni modo, tocará suponer que algunas ecuaciones ya las habrán visto. Entonces, si ven, no, no podemos acomodar todo, ¿no? Porque ya saben, claro, nos gustaría haber acomodado los fluidos en el primer módulo para que entonces en el segundo, pero no siempre se puede, ¿no? Porque a los profesores igual hay que dar varias materias y hay que coordinar con una serie de cosas. Pero bueno, eso para que tengan claro de que seguramente esta Por era la razón ejemplo, por la cual. profe, yo mecánica de fluidos tengo en el tercer módulo. Sí, igual que los, claro, está ahorita como tercero, ¿no? Ujú. Entonces, no, no es. No, está como materia de cuarto. Sí, actualmente por eso les mostraba la malla. Sí, es materia de cuarto. Sí, claro, está como materia de cuarto. Eh, pero les digo, eso no va a quitar que podamos ver estas ecuaciones. Simplemente las ecuaciones más básicas, pues les diremos eso, pues van a revisar en mecánica de fluidos y nosotros vamos a comenzar. Nada más eso es para indicar por qué no continuamos de este ciclo de Wilson y pasamos a la convección mantélica. Ahorita. Era por esa planificación, ¿no? Bueno, si así el siguiente semestre sigue así, seguramente ahorita pasaríamos a ese tema. Pero bueno, no vamos a perder ni ganar demasiado en eso. Es más bien compensarles por qué nos saltamos de acá a la convección y esperaremos al siguiente, al último, a la última semana, ¿no? Porque están más o menos una por semana. Eso, entonces, nuestros nombres, Beckner, Wilson, Mackenzie. Bueno, hay otros, ¿no? Sí. No he puesto el nombre de la persona específica que hizo ese estudio de las bandas magnéticas, ¿no? Pero al menos es igual, ¿no? A conocer, son personajes interesantes. Entonces, pasamos a la siguiente unidad. Ustedes les decía, verán que la planificación general es decir una unidad por semana, pero tampoco es tan así, ¿no? O sea, hay algunas unidades como la que viene, que seguramente es la más extensa de todas, porque nos toca en este caso introducir unas ecuaciones, una física nueva, porque el ejercicio que hicieron anteriormente era un ejercicio de física, pero era una física que ya conocían, es decir, velocidades, vectores, pues el difícil era razonar en la cuestión geodinámica, ¿no? Pero la física ya la conocían. Bueno, en este momento nos toca ver algo nuevo, básicamente, para ustedes, ¿no? Que es la tensión y deformación de sólidos. Entonces, como introducción breve, ustedes han hecho ya un poco de esto, de una manera lo más simple posible, que bueno, es cuando tienen un resorte y le ponen un peso, no sé si llegaron a hacer la parte experimental de eso en física básica, en física 1, inclusive en el colegio, ¿no? Entonces cogían un resorte, le ponían unos pesos y sacaban una ley que se llamaba la ley de Hooke. Bueno, esa es la versión sumamente simplificada de lo que vamos a ver ahora, ¿no? De esta siguiente tema. Para llegar a eso, pues entonces comenzamos con un tema, un subtema, digamos esto.
sería la isostasia, ¿no? Sería un subtema. Y en este subtema lo que vamos a imaginar es el siguiente esquema. Vamos a pensar primero en una columna de material. ¿Sí? Esta columna obviamente está en la superficie, una superficie que he dibujado con rojo, es decir, en el suelo, y nosotros estamos viendo esta columna desde arriba. Aquí algunas precisiones importantes que nos van a servir por el resto del curso. Nosotros siempre vamos a llamarle a la superficie y igual a 0 y considerar que hacia abajo es positiva. Una convención un poco diferente a la que generalmente han usado ustedes en las matemáticas, donde el eje Y hacia abajo siempre le ponía negativo, pero eso son convenciones, eso no es una ley absoluta, ¿no? Bueno, en este caso nos interesa que hacia abajo sea positivo. ¿Por qué? Porque nosotros siempre vamos a ver en profundidad. Eso es lo que nos une precisamente con la geología, ¿no es cierto? Esta columna la vamos a dibujar con un diferencial de área. Y aquí igual importante que ustedes entiendan estos conceptos como el diferencial. Entonces, obviamente yo dibujo un cuadrado visible ahí, pero estoy considerando que en realidad es un diferencial, ¿no? Y lo interesante es que nos interesa aquí saber qué es lo que pasa en la base de esta columna. Entonces, en la base de esta columna, ¿sí? Una columna sólida, yo voy a tener una fuerza que yo por el momento le voy a indicar como algo de esta manera, ¿no? ¿Sí ven? En realidad es una presión. ¿Sí? Entonces verán que la presión no es un vector. Y vamos a ver que es el caso especial de una magnitud que vamos a estudiar ahora. Pero si ustedes quieren, piénsenlo como la presión de los cursos de hidrostática, que seguramente sí se acuerdan, porque vamos a utilizar conceptos de hidrostática en esta primera parte, ¿no? Hidrostática, por cierto, está en el curso de Física 1, ¿no? Verán que a mí me ha tocado dar ese curso, ¿no? Física 1, así que conozco bien el temario de ahí. Entonces, ahí se ve hidrostática y se ve lo que vamos a utilizar ahora. La diferencia es que en hidrostática, ustedes quieren poner la presión, pues bueno, ponen una letra P ahí, un escalar. Nosotros vamos a llamarle a esa presión con esta notación que puede parecer extraña. Sigma, subíndice Y. Por el momento, queremos que vean esa notación y para luego se vayan acostumbrando. Después explicaremos por qué, por qué ponemos sigma, subíndice Y. Aquí igual vale la pena una observación general, porque como en las otras materias, verán que cuando uno escribe simbología, siempre escribe a veces índices, superíndices. Eso hay que mantenerlo, ¿no? O sea, si no, no tiene sentido, ¿no? Ahora, yo sé que la escritura no puede ser tan precisa en el pizarrón, pero por eso, si hay alguna duda, ¿no? Verán que no estoy haciendo sigma por Y, ¿no? Que sería escribir algo así, ¿no? Porque luego cuando hacen los deberes, pues a veces en lugar de escribir así, ponen así. Y yo les hago alguna corrección y no, pero sí se entiende, ¿no? La notación también es importante. Entonces, sigma, subíndice. Eso, como les digo, nos va a representar nuestra presión, esa presión P que ustedes ponían ahí. En el caso de que esto fuera, por ejemplo, un líquido, ¿no? Funciona igual en el caso de un sólido, por cierto. A ver. Y como si queremos hacer una fuerza, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que multiplicar el sigma y por el diferencial de área. ¿Verdad? Esas letras griegas, ¿no? Que tenemos que aprender a dibujar. La idea, obviamente, es ¿qué cosa? Que la presión en la base de la columna es igual al peso de la columna.
Algo simple. Bueno, la presión entonces. Aquí seamos más exactos, no podemos poner la fuerza de presión. La fuerza de presión en la base de la columna es igual al peso de la columna. Entonces, esa fuerza de la presión sería Y por... Y ahora, ¿cuál es el peso de toda esa columna de ahí? Bueno, yo puedo escribir ese peso en función de la densidad. ¿Sí? Sí. Y multiplicar masa por gravedad. Entonces, primero, bueno, tengo una gravedad que en esta introducción original nuestra, pues la vamos a considerar constante. De hecho, las variaciones de la gravedad esperaremos para verlas en el curso de geofísica, ¿no? Aquí, básicamente, siempre es constante en este curso nuestro, ¿no? La gravedad multiplicado por la masa, ese es el peso, ¿cierto? Y ahora la masa, ¿de dónde la puedo obtener? Pues la masa puede venir de densidad por el volumen. Bueno, ¿qué volumen tiene esto? Tiene una longitud, que podemos llamar Y, multiplicada por un área delta A. El delta A con el delta A se simplifican y yo llego a que esta cantidad, que es como les digo, es una presión por el momento, tengo ese valor. Esto que acabo de encontrar aquí, sí, yo lo podría llamar presión, pero dado que estoy utilizando ese sigma, a esto le voy a llamar la tensión ahora, puedo utilizar también la palabra estrés, y si ustedes se preguntan por qué utilizo esa letra griega sigma, es por eso, ¿no? Porque originalmente, pues esto fue planteado desde la palabra estrés, entonces estrés viene con S, ¿no? Entonces, por eso es la sigma que va ahí, ¿no? Obviamente, cuando yo traduzco al español, la traducción correcta es tensión, entonces es una tensión litostática. Es lo mismo que la presión que aprendimos en hidrostática, por el momento sí, pero eso les digo, ya vamos a ver por qué luego de esa notación en sigma con esos dos subíndices Y. ¿Por qué esos dos subíndices Y? Pero por el momento ustedes ven, esa eh, es una fórmula bastante simple, pues saber la tensión litostática en la base de la columna, pues simplemente hay que multiplicar la densidad, la gravedad y la altura de la columna. Vamos a estar, ¿no? Es una fórmula simple que ya van a ver, igual nos va a servir para hacer lo que se conoce como el análisis de isostasia, que es por donde comenzamos esta parte antes de pasar precisamente ya a la deformación, porque aquí si bien ya damos una primera idea de lo que sería una tensión. Todavía no hemos definido totalmente este nuevo concepto, por eso empezamos por el caso más simple, ¿no? Donde la tensión se parece a la presión. Y podríamos seguir con la parte teórica, pero aquí lo interesante es que solamente con esto ya tenemos una aplicación muy interesante que podemos hacer. Tal como la de la juntura triple tectónica, es una aplicación básica, de física básica, pero que, como les digo, nos permite tener resultados interesantes, ¿no? Saber, por ejemplo, en una zona de subducción de entrada, si esa subducción que no observo, por ejemplo, es oblicua. Entonces, siempre es importante ese análisis. Lo mismo el análisis de isostasia que vamos a hacer. ¿Sí? Es un análisis que para la época actual puede parecer ya sobrepasado, que es muy simple, pero que de todas maneras nos da unos conocimientos importantes sobre lo que sucede en la base de nuestra
de nuestra corteza, ¿no? Vamos a ver. Entonces, por favor, vean esta fórmula, porque ya tengo que borrar, ¿no? Rho GY. Sí, bueno, para los, por ejemplo, aquí no nos hemos planteado todavía ningún valor. Sí, esperemos para ver ya en el otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto vale Rho? ¿Cuál es el valor de Y? Veamos en el otro ejemplo. Entonces, esto. Igual, ¿no? Ya saben, lo ideal sería plantearnos, como les decía, una tarea también para la clase del día viernes, para que la realicen el día sábado. Pues también les insisto, originalmente lo hicimos, pero luego pues se consideró de que no, que tampoco hay que ir al otro extremo, ¿no? Porque si nosotros, generalmente yo sé que en otras materias hacen una sola tarea, un solo examen, no sé, bueno, en esta hacemos algunas, pero también se recomendó, porque esa es la idea cuando uno hace los cursos, ¿no? A veces siempre hay recomendaciones, retroalimentaciones, bueno, eso de enviar tareas los sábados, porque la idea de la tarea el sábado es, obviamente, sería, obviamente, es como que tenemos clases el sábado también, entonces eso pues, se sugirió que mejor cambiemos. Así que, obviamente, no quedará una tarea específica, eh, no quedará una tarea específica, pero la idea del sábado, o sea, el día siguiente, es que ustedes puedan precisamente revisar, ¿no? Sí, había un comentario, me parece que la compañera decía que, bueno, no todos tienen todas las materias, ¿no? Entonces, a veces unos tienen más tiempo. Pero precisamente, ¿no? No podemos ahí diferenciarnos tanto, porque si ven ahí sí, pues ahí, Profe, ¿cómo lo podemos arreglar? Pues como habíamos conversado un poco ayer con algunos compañeros, pues podemos plantear a veces las tutorías, ¿sí? Las tutorías. Pero, obviamente, eh, esas tutorías, eh, igual hay que hacerlas en los días de lunes a viernes, ¿no? Hay una pregunta de Erika. profe, perdón, o sea, para este fin de semana vamos a hacer algo, no entiendo. No, justamente, no. O sea, siempre les va a quedar que la clase del día viernes, no, este fin de semana menos, algunos tenemos que ir lejos a recintos alejados a Eso ejercer. le iba a decir, que no No, todos no, vamos a poder. Por ejemplo, yo tengo que no, viajar a no, Loreto para pagar. no, yo también tengo que ir bastante lejos. Bueno, yo tal vez menos. No, menos todavía este fin de semana. Pero les decía, la idea es que lo que hagamos el viernes, igual su tarea ahí es revisar, ¿no? Revisar el ejercicio, ver otra vez el video, eh, guiarse un poco del libro. Entonces, esa es un poco la tarea que queda también para el fin de semana. Ahora, yo sé que muchos están conscientes de eso, pero igual nos han pedido, o sea, pues son recomendaciones que les insistamos, ¿no? O sea, verán, siempre el tiempo que tenemos es limitado, tenemos que avanzar bastante rápido en esta cuestión modular, así que tienen que, eso, ¿no? Aprovechar el tiempo, ¿no? El espacio el fin de semana no vamos a enviar un deber por estas cuestiones mismas, ¿sí? Como dice compañera Erika, y eso pues no es solamente por el evento de mañana, ¿no? Del domingo, sino por otras cuestiones. Así, hay mucha gente que los sábados y domingos también tiene otras. Entonces eso, por eso les digo, funcionó en el primer módulo, porque antes esta materia estaba en el primer módulo, cuando todos estábamos encerrados, ¿no? Porque bueno, ahí no había dónde salir ni nada. Entonces, pero después ya no. Entonces, por si acaso, les queda un poco esta tarea. Entonces, no va a haber un deber sobre esto. Y eso es en cambio mi apreciación, lo que he notado, porque generalmente como el lunes y miércoles sí hay deber, entonces como que, bueno, la gente está más atenta y todo, pero la clase del viernes, como dice, bueno, eso no, como no hay deber, no, o sea, tiene la misma importancia, nada más que, bueno, cae justamente en esta clase de acá. Eso, como les digo, me fijé un poco en tanto el semestre anterior como
el módulo anterior que estaba pasando, ¿no? Que llamaba el viernes. No, o sea, el viernes es un día laborable. Por eso mismo, o sea, el viernes laboramos. O sea, no, seguimos trabajando normalmente, ¿no? No es porque es viernes, cambia algo la cosa, ¿no? Ahora es un día normal. Un día normal. Nada más que, como les digo, no vamos a optar por la tarea del fin de semana. Su tarea será, pues, leer. Porque vamos a empezar a ver algunas ecuaciones de lo que sería utilizar, ¿no es cierto? Y aquí esto obviamente puede parecer, sí, la primera idea, porque digo, sobre todo cuando se explica estos cálculos a alguien que no viene del mundo de las geociencias. Bueno, o sea, esto estamos diciendo que es sólido. La corteza es sólida, el manto es sólido, es una roca. Y ahora vamos a utilizar conceptos de la hidrostática. ¿Cómo es posible eso? Pues aquí, precaución, ¿no? O sea, la idea es, una vez más, lo que habíamos hablado con insistencia también, la cuestión de las escalas. ¿Sí? La geología, las ciencias de la Tierra en general, tienen escalas de tiempo muy grandes. A escalas pequeñas de tiempo, obviamente, las rocas son sólidas. Pero si consideramos grandes escalas de tiempo, hemos visto, y eso es, por ejemplo, el aporte de Mackenzie, ¿no? Mackenzie desarrolló las ecuaciones, que, bueno, y con las primeras ideas de Wilson también, ¿no? De que, pues, esa roca del manto, a la final, en largos periodos de tiempo, tiene un comportamiento de líquido. ¿Sí? Y eso les insisto, eso es algo importantísimo que ustedes deben ayudar a procesar al resto de las personas, porque generalmente esta relatividad de las escalas no es tan clara para todo el mundo. O sea, uno ve lo que ve actualmente, ¿no? Por eso, pues, no dice, sale, ve una montaña, dice, no, esa montaña seguramente siempre estuvo ahí, porque voy mañana, voy de 3 días, he preguntado a mis abuelitos, pues, se sigue ahí, o sea, eso no ha cambiado. Pero no, ¿por qué? Porque la escala de tiempo que estamos viendo es muy pequeña en relación al tiempo geológico. Entonces, mismo, ¿no? Que estamos utilizando escalas de tiempo geológico, en el cual vamos a considerar, por ejemplo, que tenemos el caso más simple, ¿eh? Una corteza que flota, verán, ¿no? Que flota sobre un manto. Sí, porque si ustedes dicen esto es sólido, pues nada, pues como, mano, el borrador, no está flotando, simplemente está presionando. ¿Sí? Pero en la escala de tiempo, la idea es que el manto, que está por acá, se comporta como un líquido, entonces obviamente la corteza va a flotar. Y esto es, esta parte es algo que se venía utilizando, es lo interesante, ¿no? Se venía utilizando la isostasia desde mucho antes de que se sepa que había placas tectónicas. Pero la mayor parte de gente consideraba que era un método un poco aproximado, que nos daba alguna idea. Obviamente, cuando se tuvo conciencia de que las placas eran así, pues sí, realmente eran así. En realidad, hay una corteza que flota sobre un manto, pero a una escala de tiempo geológica. ¿No? Les digo, si este momento pudiésemos hacer un agujero, llegar al manto, eso es sólido, es más sólido que la corteza. Entonces, eso, por favor, tener precaución. Les insisto, es uno de los grandes avances, si ustedes quieren, de la ciencia fundamental de nuestros tiempos, porque esas cuestiones de escala se produjeron a partir de los años 90, seguramente donde la mayor parte de ustedes nacieron. Y es lo que actualmente tiene mayor desarrollo, ¿no? El hecho de que los procesos de transformaciones de escala tienen que ser considerados siempre cuando uno hace una afirmación científica, ¿no? Como les digo, si esto lo dicen actualmente, entonces lo que pasa es que el manto es un mar de lava ahí donde está flotando. No, no es así. Es una escala de tiempo geológico, donde se puede considerar que el manto se comporta como un líquido. Y obviamente vamos a tener, entonces todo esto de acá es manto, una densidad del manto. Y además de eso vamos a tener
una densidad de la corteza, ρ de la corteza, y una altura de la corteza. ¿Sí? Un espesor de la corteza, si ustedes quieren. Vamos a ver que necesitamos otra distancia más, que le vamos a llamar esta distancia B, por darle alguna letra. Entonces, HB, H es el espesor de la corteza. Luego pongamos H es el espesor de la corteza. Entonces, B sería este desnivel que tenemos ahí. Entonces, verán, ¿no? ¿Estamos claros? El problema que vamos a analizar, ¿no? Una corteza que flota sobre un manto. De hecho, las palabras no me gusta escribirlas, porque si no después, cuando uno escribe las cosas, por siempre hay que tener cuidado cuando la gente escribe, ¿no? Es diferente, muy diferente cuando uno escribe, verán, ahora que tienen redes sociales, es diferente cuando la gente escribe que cuando expresa verbalmente las cosas. Hay una diferencia, ¿no? Entonces, por eso a mí esas palabras está flotando, no me gusta escribir, porque si no, después de eso como que queda ya anclado y es difícil luego. No, estamos haciendo esta posición hidrostática. Esta suposición hidrostática en grandes escalas geológicas, ¿sí? Entonces, con esto vamos a aplicar. Voy a cambiar de color. Entonces, les pido que se recuerden el principio de Arquímedes. Les insisto, ¿no? Física 1, ¿no? Simplemente decía que el peso de la... Cuando estamos sumergiendo un objeto, un líquido, el peso del líquido desalojado va a ser igual a ¿qué cosa? Al volumen o la densidad del material que tenemos justamente en esa parte que se desaloja del líquido. ¿Eso cómo se expresa en ecuaciones? Lo que vamos a expresar es ¿qué cosa? Que hay un equilibrio, obviamente, ¿no es cierto? Este equilibrio yo lo podría expresar como el volumen o el peso, como hay un equilibrio, entonces, el peso de todo este volumen de corteza, que sería igual, voy a escribir por acá, sería igual a ρ de la corteza por la gravedad, o bueno, usemos por la gravedad, más fácil, porque vamos a ver que se va a simplificar. Va a ser la gravedad por la masa va a ser igual. La densidad de la corteza multiplicada por el volumen de la corteza. Ahora, ¿cuál es el volumen? Entonces verán que esto es una placa, ¿no? Que se extiende. Esta placa va a tener de altura h y, si ustedes quieren, un área, ¿no? ¿Lo estamos claros? ¿Verdad? Gravedad por masa. La masa es igual a densidad por volumen. El volumen es igual a altura por área. Y por el principio de Arquímedes, ¿qué me dice? Que todo ese peso tiene que ser igual al volumen, al peso del volumen del líquido desalojado. Esa es la expresión del principio de Arquímedes. Entonces, ¿cuál es el peso del volumen del líquido desalojado? Otra vez, la gravedad. El líquido, verán, ¿no? El líquido es el manto. Multiplicado por qué volumen. El volumen ahora será esta altura B. Y el área, pues la misma área de lo que está sumergido. ¿Eh? Entonces, el principio de Arquímedes aplicado a este caso específico, le repito, de una corteza flotando sobre un manto. Obviamente que vemos ahí rápidamente, pues que gravedad y gravedad se simplifica, lo cual es interesante porque generalmente la gravedad no es constante en profundidad, sobre todo las profundidades que vamos a ver. El área se simplifica y me queda una ecuación, digamos, más simple. ρCH igual a ρm B.
Y bueno, ¿qué es lo que puedo despejar de ahí? ¿Qué interés puedo tener? Por ejemplo, puedo tener este interés de conocer cuánto vale B, cuánto se hunde la corteza en el manto. Es decir, B simplemente será igual. Ahora, más que este despeje simple de acá, lo que nos interesa no es esta ecuación, sino lo que acabamos de hacer, ¿sí? Porque esto es lo que nos va a servir para los ejercicios que vamos a hacer después. Bien, aquí, para aplicar el principio de Arquímedes, la hidrostática, que en el caso nuestro, por eso el capítulo general se conoce como la isostasia. ¿Sí? Entonces, en realidad esta parte se la conoce en las ciencias, en las geociencias como la isostasia. Entonces, ustedes ven que para aplicar el principio de isostasia, no hace falta considerar ni la gravedad ni el área, porque siempre se van a simplificar. Lo único que tengo que considerar es la densidad y las alturas. ¿Está claro? Entonces, les digo, no es una fórmula. Generalmente las fórmulas que vamos a utilizar, yo las subrayo con rojo, generalmente. Aquí estoy como marcando el principio que luego va a servir. ¿Estamos claros? Después, ya en los otros ejercicios no vamos a estar haciendo gravedad, área, porque vemos que eso se simplifica. O directamente, para aplicar el principio, simplemente multiplicamos densidad por altura, densidad por altura. Ahora, ustedes dirán, bueno, hay una parte, un líquido ahí que no estoy considerando. ¿Cuál es ese líquido? Este líquido de aquí es este aire que está por acá, ¿no? ¿Por qué no considero? Porque obviamente el ρ del aire es muy pequeño en relación al ρ del manto y al ρ de la corteza. Ya vamos a ver esos valores, ¿no? Entonces, obviamente, pues, no implica nada el cálculo, ¿no? Pero si quisiera ser exacto, en realidad debería considerar también que aquí hay aire, pero les digo, el ρ, la densidad del aire es muy baja en relación a las otras densidades. En realidad aquí no me interesa tanto plantearlo de esa manera, simplemente calcular B. En realidad lo que me interesa es calcular la diferencia, ¿no? Me interesa calcular esto de aquí. H menos B. Bueno, eso es simple. Tengo H y B sale esto de acá, ¿no? Rho C, H sobre Rho M, por lo tanto H menos B. Me queda factor común, 1 menos. Entonces, este H menos B, ¿cuánto va a estar la corteza sobre, cuánto va a salir una corteza sobre un manto? Si ustedes quieren, me daría una primera idea de qué cosa. De cuál es la diferencia que yo debería encontrar entre la placa continental y el manto que está alrededor, ¿no? ¿Sí? Si no hay ninguna otra placa que está chocando. ¿Cuánto debería flotar? Vamos a ver cuánto nos da. Entonces, H menos B, y aquí viene lo interesante. ¿Cuánto le pongo H? H es el espesor de una corteza continental. Entonces, ese es un valor que yo, que se podría estimar, ¿sí? O al revés. Si yo mido esto, yo podría luego estimar cuánto vale H. Pero generalmente, y eso es lo interesante de estos ejercicios, pues que nos permite ir viendo, ¿se acuerdan ese primer gráfico que hicimos cuando diferenciamos corteza manto de litosfera a astenósfera? Entonces, si revisan ese gráfico, habíamos dicho ahí que el valor estándar de una corteza continental son 35 kilómetros. Vamos a escribir por acá, porque entonces voy a borrar esto de acá, ¿ya? Porque algo tengo que borrar y el gráfico no quiero borrar. Sí, porque sí vale la pena poner estos valores de dónde salen, porque son valores estándar. La altura de una corteza continental son 35 kilómetros. Si ustedes hacen experimentos, por ejemplo, en la zona, justo por ejemplo, como dice la compañera, ¿no? Si ustedes miden la corteza continental aquí, donde estoy yo en Tena,
Y no van a encontrar 35 kilómetros. Pero si se van a la llanura, o sea, desde Loreto, Xuxupinguí, Lago Agrio, el Coca, todo hacia allá, ahí ya la corteza continental tiene ese espesor, 35 kilómetros. Aquí es mucho más ancho, ¿no? Mucho más, sí, mucho más espesa la corteza continental. Entonces, es un valor estándar. Ustedes van a la mitad de la selva brasileña, hacen experimentos ahí, está 35 kilómetros, ¿sí?, de corteza continental. Esa es la altura de H. Y ahora necesitamos las densidades, ¿no? Entonces, la densidad de corteza, igual, aquí ustedes ya me podrían, de sus cursos, supongo que de petrografía, tienen una idea general de esos valores, ¿no? Más o menos obviamente no es la misma roca por toda la corteza, pero hay un promedio que se puede poner. En este caso podemos estimar que la corteza, vamos a poner 2.750 kilogramos por metro cúbico. Les insisto, ¿verdad?, son valores promediados. No todas las rocas de la corteza tienen esa densidad. ¿Sí? Pero pues pueden revisar ahí sus tablas de densidades de rocas en este orden, en el orden, ¿no? Igual, ¿verdad? Cuando hablamos de corteza, el suelo para nosotros de eso no cuenta, ¿no? Estamos hablando de las rocas, de las formaciones de corteza. ¿Y qué más falta luego? La densidad del manto. Y aquí viene justamente lo interesante de lo que estamos diciendo, ¿no? Verán que para que se produzca esta flotabilidad, ¿qué debería ser la densidad del manto? ¿Menor o mayor que de la corteza? Pues recuerden, si yo, por ejemplo, cojo un objeto de hierro y le pongo en agua, ¿qué pasa? Se hunde, ¿no? Generalmente. ¿Por qué? Porque la densidad del hierro es mayor que la del agua. Entonces, si quiero que flote, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cambiar esa densidad, ¿sí? Cambiando el volumen o cambiando de líquido. ¿Sí? Tengo que poner un líquido con más densidad. Por lo tanto, la densidad del manto siempre es mayor que la densidad de la corteza, aproximadamente 3.000, una vez más aproximado, ¿no? O sea, promediado, 3.300. Entonces, tiene que ser mayor. Si no, simplemente, pues, el objeto se hundiría. ¿Estamos claros hasta ahí, verdad? Estas valoraciones. Y ahora sí quiero calcular este H menos B. Bueno, aquí viene otra cuestión importante. Verán que aquí esto tengo en kilogramos, metros, y acá tengo en kilómetros. Entonces, si yo soy preciso con las unidades, que debería ser, debería primero escribir los 35 kilómetros en metros, para que todo esté en el sistema internacional. Debería poner 35.000 metros. Como nosotros ya tenemos un poco de práctica, yo puedo poner tranquilamente 35 aquí y aquí 1 menos 2.750, 3.300. ¿Por qué? Porque obviamente esto no tiene unidades y me va a salir H menos B en kilómetros. Entonces, insisto, esto ya son cuestiones que va teniendo en la práctica, ¿no? Cuando uno comienza, por eso cuando ustedes comienzan a estudiar física, lo primero que les dice siempre está revisando el profesor es pongan todo en las mismas unidades. Y aquí ya estamos cambiando un poco eso, ¿no? Deberíamos poner. Lo único que sé es que si no pongo unidades, yo sé que este H menos B me va a salir en kilómetros. Bueno, pueden hacer un poco esa operación. Como les digo, toda la parte de calculadora que generalmente es algo que cuando estamos en el curso normal yo siempre les pido que revisen porque yo sé que cuando hay exámenes normales de esto, es uno de los típicos errores que suelen hacer, es eso, ¿no? No utilizar bien las calculadoras. Entonces, por eso es, bueno, ahora no estamos en ese caso, ¿no? Les voy a dar directamente, sale ese valor, H menos B, 5.8 kilómetros. Entonces, si ustedes quieren este valor, pues sí, bueno, ¿para qué me indica ese valor, 5.8 kilómetros? Bueno, es interesante en relación a que recuerden que esto medía, este gráfico que estoy haciendo acá no está a escala, claramente, ¿sí?
¿Por qué? Porque de los 35 kilómetros, apenas, pongamos, 6 kilómetros sobresalen de los 35. Entonces, quiere decir que para arriba del manto hay 6 kilómetros y para abajo del manto hay 29 kilómetros. Entonces, esa es una primera conclusión importantísima que se obtuvo de esto, pues al decir, "Mire, cuando yo tengo una corteza, debajo tiene que haber más corteza que garantice este equilibrio hidrostático". Verán que les digo, todo esto se hizo antes de las placas tectónicas, ¿no? Porque esta física es bastante elemental. Entonces, solo con esto ya me da una primera idea de que cuando yo veo una corteza, debajo del manto hay mucha más corteza, ¿no? Para compensar este equilibrio hidrostático. Entonces, ese es el valor que me da aquí, ¿no? 5.8 esto. Y lo que queda para abajo, el B, pues sería los 20, bueno, si ponemos números redondos, no 29. Entonces, estamos claros, verán, este primer es ya una aplicación de la isostasia, me permite ver esas escalas entre cuánto tenemos en una corteza, cuánto debe sobresalir la corteza del manto. Con estos, obviamente, valores de cortezas y de rocas de nuestro planeta, ¿no? Porque verán que la idea de esto también es que estaríamos pensando en otros planetas. ¿Qué sucede? Bueno, eso no hay todavía, aunque ustedes pueden ver el libro, si es que están revisando también, hay toda una parte dedicada a la geodinámica en otros planetas, ¿no? Bueno, es interesante, pero esa parte no la podemos observar. Pero de todas maneras, si verán esto, estamos pensando en la Tierra, ¿no? No es en cualquier planeta, no tenemos constatación. Entonces, compliquemos ahora. No sé si hay, como siempre, ¿no? Dudas, si no, continúo. Compliquemos ahora el problema un poco más. Porque sabemos que esto, como les digo, esto de acá no se queda lleno de aire, como estamos pensando acá. ¿Qué sucede en los planetas normales cuando hay corteza y manto? Este espacio se llena con algo, ¿sí? Y en principio ese algo, o en principio en la Tierra, ese algo es el agua. Y el agua sí tiene ya una densidad importante, ¿sí? Más o menos es 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Es el agua. El aire, pues no, es muy baja, pero el agua sí. Entonces aquí, ¿qué pasa cuando hay un océano que llena este espacio de acá? Vamos a hacer ese de ahí. Entonces, no hay dudas, verán. Entonces, siguiente ejercicio, vamos a pensar que tenemos ahora en la superficie. Esta es mi corteza. Tampoco le puedo hacer tan grande porque no tengo tanto espacio. Y aquí tengo... de una vez hagamos el otro, o sea, porque podemos tener además algo adicional, ¿sí ven? Hace un rato simplemente yo estaba poniendo manto, pero eso no sucede en la realidad. Solamente corteza sobre manto. Puede ser que al inicio de la formación del planeta se da eso. Pero en la actualidad no sucede así, ¿no? Entonces sí conviene hacer un poquito más grueso esto, ¿no? En este sentido. ¿Por qué? Porque yo puedo tener aquí arriba, o puedo tener por aquí, ahora, que bueno, acá estaba el manto, esta es la corteza, y en contacto con la placa continental existen placas oceánicas, ¿sí? Como es el caso. No vamos a hablar de la subducción, vamos a simplemente pensar que tenemos la placa, el caso más simple, ¿no? La placa continental, y por acá tenemos una placa oceánica, que lo voy a dibujar en rojo. ¿Bien? Esta puede ser Sudamérica, y esta puede ser Nazca acá, ¿no?
obviamente estamos pensando en el caso general que tenemos, porque podemos complicar más, decir, acá hay otra placa continental. Como es en el caso de Sudamérica, ¿no? En Sudamérica tendríamos placa oceánica, Sudamérica, y acá tendríamos el rift con África, ¿no? El rift de la dorsal atlántica. Pongamos más simple todavía, ¿no? Tenemos esto, está flotando y está a los costados tiene placas oceánicas. Que ya saben que, recuerden el gráfico inicial, de litósfera, astenósfera, corteza, manto, las placas oceánicas son siempre más finas, ¿no? ¿Recuerdan? El orden de 6 kilómetros. Entonces, obviamente lo estoy dibujando a escala, ¿no? Porque esto es 35 o eso, no necesariamente 6, simplemente para que se vea. Y luego el resto, pues nada, el resto es manto, ¿no? Todo esto es manto. Esto es la corteza continental, ¿no? Y, como habíamos dicho, esta sería la corteza oceánica. Voy a poner un O. ¿Sí? Corteza continental, corteza oceánica. Y de una vez, porque hacemos que cuando hay este proceso que observamos en nuestro planeta, pues nada, este espacio no es que se queda vacío, que se llena de agua, ¿sí? De océanos. Por lo tanto, tenemos una densidad del agua. Y esto nos da origen a una serie de alturas. Entonces, esto le podemos decir, este sería el océano. Esto es corteza oceánica, ¿no? Entonces, tenemos esta altura, tenemos esta altura. Ahora tenemos estas alturas de acá. Entonces, esta es la altura de la corteza oceánica. Esta sería la altura, o ustedes quieren, la profundidad, ¿no? Del océano. Como queramos decir, ¿no? En realidad sería la profundidad del océano. ¿Sí? La profundidad del océano, la corteza oceánica, y bueno, queda este de ahí que no hace falta porque, bueno, podemos encontrar por diferencias nada más. Entonces, está claro, verán, la idea del problema que estoy planteando. El primero era un problema muy básico para darnos a entender cómo la corteza continental flota sobre una corteza, sobre un manto, ¿no? Este sería ya un problema más real. Tenemos corteza continental, pero además corteza oceánica y un océano. Y todo eso está sobre el manto. Y sobre todo eso tengo que plantear yo mi isostasia. ¿Sí? El análisis del principio de Arquímedes que hice hace un rato. Entonces estamos... Entonces verán, ¿no? Insisto, aquí la idea es que estamos considerando como que todos al final son... El manto es líquido, esto es líquido, esto de acá también se comporta como líquido, ¿no? ¿verdad? Esa es la suposición. Entonces yo con esto puedo plantear mi principio de isostasia, que me dice, bueno, tengo también esta altura que me falta, ¿no? La altura de la corteza continental. ¿Qué me dice la isostasia? Me dice que todo esto se va a equilibrar con estas tres capas que vemos acá. Entonces, ¿cómo planteo eso? Debería plantear, como les decía hace un rato, área, volumen, gravedad. Ya vimos que no hace falta. Simplemente aquí lo que hace falta directamente, lo único que me queda es multiplicar esta densidad por esta altura. Y esto tiene que equilibrarse con esta capa y esta capa. Entonces, esta capa de aquí, ¿a qué corresponde? Corresponde a densidad del agua, H del agua,
más esta capa de acá, que sería densidad del océano, altura del océano, y más esta capa. ¿Qué es esto? Esto es manto, ¿no? ¿Verdad? Entonces esto es el manto. Densidad del manto por esta altura. Entonces aquí ya no hace falta poner otra variable. Puedo escribir esta altura, encontrarla como HC menos HW. Entonces, si ven, tal como en el caso anterior de la juntura triple, sí, es interesante luego reemplazar los valores, encontrar, ver qué me sale la respuesta. Pero el aprendizaje fundamental aquí es plantear esta ecuación de la isostasia, ¿sí? Ya luego el resto de despejar, sí es importante, pero recuerden que, pongamos en el caso de una evaluación, eso nosotros, o sea, yo al menos en este curso yo no hago esas evaluaciones, pero si en el caso tendríamos que hacer una evaluación, entonces, sí, la idea sería preguntar sobre cómo despejar, por ejemplo, puedo despejar cuánto vale HO, reemplazar los valores, y eso hay que hacerlo bien, es decir, hay que manejar bien los valores, despejar, pero eso es álgebra, ¿no? Y el álgebra ya es algo que ustedes han manejado. Lo importante aquí es cómo planteé esa ecuación de ahí. Y eso es lo nuevo, lo novedoso. Permíteme, voy a encender un poco el... ¿Bien? Porque sí, ya vamos a ver los valores también, ¿no? Es que no lo vamos a hacer. Pero la parte del álgebra, de despejar, pues bueno, eso también pueden practicarlo de ahí, ¿no? Porque algo que yo puedo despejar de ahí, por ejemplo, es despejar el HW. No voy a hacerlo, yo lo tengo despejado aquí. Entonces, la altura del agua, la altura del océano me queda ρm menos ρc, ρm menos ρw. Verán que utilizo el W por seguir la notación del libro, ¿no? Que está en inglés, de Water, ¿no? Por si acaso, porque utilizo W, ¿no? Eso, tal vez me falta indicarles. HC menos ρm menos ρ del océano. Y aquí por la altura oceánica. ¿Sí? Sería el trabajo de despejar, por ejemplo. Si estuviésemos en un curso una vez más habitual, yo les pediría, por ejemplo, que hagan este pequeño trabajo en clase, ¿no? Aquí no tenemos esa posibilidad, pero seguir yo mismo. Entonces tenemos eso de ahí. Y pues vamos a reemplazar los valores, eso también es importante conocer. Habíamos dicho que, por ejemplo, 35 kilómetros de corteza continental. La corteza oceánica, también la habíamos visto, ¿se acuerdan de la primera clase? Aproximadamente 6 kilómetros, mucho más fina, ¿no? La densidad del agua, pues esta ya lo conocemos, esos cursos básicos. 1000 kilogramos por metro cúbico. Hace un rato puse 2750, pues bueno, vamos a poner unos números un poco más redondeados aquí para la corteza continental, 2800 kilogramos por metro cúbico. Y también la del manto, ¿no? Perdón, otro dato importante. La densidad de una corteza oceánica. ¿Sí? Y aquí viene otro dato importante, o sea, porque para eso hacemos estos ejercicios. Sirve para aplicar los principios, pero también son datos que ya debemos tener claros, ¿no? O sea, son cantidades que deben ya formar parte un poco de nuestro conocimiento general de las geociencias, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto tiene una corteza oceánica? 6 kilómetros. La continental, 35. La densidad de la continental, 2800. Y al menos la densidad de la oceánica tenemos que tener una idea.
¿qué es? ¿Es más densa o menos densa? En realidad, recuerden que es más densa, ¿no? Por eso se genera la subducción. ¿Sí? Por eso entra en subducción. Hay mayor densidad de la corteza oceánica, a pesar de que es corteza más joven, ¿no? Esa es la idea. Ahora, estas densidades las podemos estimar, claro, ¿no? O sea, la de la oceánica no es complicado. O sea, no es tan fácil como las rocas de la corteza, pero tampoco era tan complicado hasta hace más de un siglo, ¿no? Había que hacer sondeos, obtener rocas de la corteza oceánica y ver su densidad. Entonces, tiene que ser más denso, aproximadamente, no demasiado, pero para tener una idea. Bien, 2900 en relación a los 2800. Entonces, la corteza oceánica es más fina, pero más densa, por su formación, ¿no? Que es más joven. Ha sufrido menos alteraciones, esa es la idea, ¿no? ¿Sí? No sé si está claro por qué la corteza continental es menos densa, ¿no? Porque o sea, hay más variedad. O sea, el continente ha sido creado por varias acreciones, ¿sí? Entonces es mucho menos denso que la corteza oceánica, que es un material mucho más reciente, no interpretado, es como una gran losa, ¿no? El famoso slab que se forma. Y bueno, nos faltaba el del manto, que ya lo habíamos visto, pero pongámoslo para. Hemos puesto 3300, este sí mucho más denso. Kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, les insisto, esos valores de ahí son siempre importantes. Despejar también es importante, vamos a reemplazarlo también, pero la idea, como les digo, de la clase es siempre tener varios objetivos, ¿no? O sea, entender cómo planteamos esta ecuación de la isostasia, pero también ir asimilando un poco estos valores, ¿no? Para tenerlos más o menos claros. Bueno, igual el reemplazo. Si hacemos ese reemplazo, escribir por acá. ¿Sí? Acabo de obtener lo que sería la profundidad promedio de los océanos, ¿no? 6.6 kilómetros. Entonces, es interesante, ¿no? Porque solamente a partir de este razonamiento yo puedo tener una idea de cuánto esperaría de profundidad en un océano. ¿Sí? No puede ser cualquiera, o sea, no puede haber océanos de 40 kilómetros de profundidad. Ahora, ustedes dirán, bueno, hay unas zonas en las fosas de las zonas de subducción, donde por el fenómeno de subducción, obviamente, hay unas zonas en las cuales hay profundidades muy grandes, ¿no? Hasta algunos casos 12 kilómetros, en las fosas más profundas, en la fosa de las Marianas, en el Océano Pacífico, creo que sigue siendo la más profunda, ¿no? Pero ese es un caso especial, es una fosa, ¿no? Es una parte donde hay una subducción, se forma una especie de vértice. En ese punto específico el océano tiene esa profundidad, pero de forma estándar tiene que tener este valor, 6.6 kilómetros, ¿sí? Y lo interesante que ustedes ven que la apreciación de la altura de los océanos depende únicamente de las densidades, ¿no? Bueno, también de las otras alturas de las cortezas, pero entendemos que las alturas de las cortezas también dependen no depende de la gravedad, ¿no? Ustedes ven, no incluye la gravedad ahí. Eso en el sentido de que si analizamos otros planetas, bajo las mismas características de planetas como la Tierra, porque la idea es que los mantos y las cortezas deben tener aproximadamente las mismas formaciones, esperaríamos que los océanos en otros planetas, si algún día los descubrimos, también estén en este orden de profundidad, ¿no? 6 kilómetros. Porque la gravedad no interviene ahí, ¿sí? No está ahí. Porque si el planeta es mucho más grande, ¿sí? Hay más gravedad, entonces esperaríamos que los océanos igual sigan manteniendo esa profundidad, ¿no? Entonces, que ustedes pueden ver, coincide bastante bien con las medidas batimétricas, ¿no? De profundidad de un océano, como les digo, estándar. Nos permite tener una apreciación de ese valor. Entonces, estamos claros hasta ahí, ¿no?
Porque tenemos igual hay dos ejercicios más interesantes aparte sobre este tema, ¿no? Que serían la parte de cuenca sedimentaria y obviamente la de cordilleras. Como siempre, también la idea es en los cursos no sobrecargar también la explicación, porque necesito, en un curso normal haríamos una pausa y haríamos una primera manejo de estas ecuaciones, pedirles que las vuelvan a escribir, etcétera, para que las vayan asimilando, ¿no? Ese es el proceso de enseñanza, porque no es cuestión simplemente de hacer la exposición y esperar que ustedes asimilen, no, o sea, también hay un proceso de escritura, de corrección, ¿sí? Porque, ¿no? Solamente cuando uno va escribiendo, corrigiendo, pero ahí se da cuenta que esta parte no entendió, no estaba clara. Cuando uno está simplemente por el momento recibiendo la clase, pues no hay seguramente no puede haber eh, mucha conciencia de qué partes se comprenden, qué no se comprenden. Entonces, de todas maneras, como digo, es esta esta forma en la que estamos trabajando. Por eso, no creo que veamos los dos casos más. A ver, al menos uno más, ¿sí? En el tiempo que todavía nos queda, unos 30 minutos, con el objetivo de que se vaya asimilando este proceso, ¿no? de lo que estamos haciendo de la isostasia. Entonces, ¿verdad? Corteza, con la corteza oceánica, el manto y el agua. Vamos a otro caso. Estos datos, bueno, seguramente ya no los voy a escribir otra vez, ¿no? ¿Vamos hasta ahí? Bueno, el siguiente caso es otro fenómeno interesante que debemos nosotros conocer, que ustedes también deben haber revisado ya en las otras materias de geología, sobre todo, porque aquí nos acercamos más a la geología. ¿Qué pasa en una cuenca sedimentaria? Entonces, lo que debemos entender, y les insisto una vez más, esta parte estaba desarrollada antes de la teoría de placas tectónicas, ¿no? Aquí se suponía que esto eran cuestiones más o menos estáticas, como su nombre lo indica, algo que está flotando, pero que no se mueve ni para acá ni para allá. Entonces, lo mismo, aquí en las cuencas sedimentarias, aquí ya hay una idea fundamental de qué cosa, de que, bueno, la corteza continental se puede extender. Eso también se conocía. Entonces, la corteza continental se extiende. ¿Y qué va a suceder? Eso que se extendió ahí, pues no es que se queda vacío. Se llena de sedimentos y nos da origen a lo que se conoce como una cuenca sedimentaria. Ahora, aquí tendrán cuidado porque yo sé que también en el área de ciencias hidroatmosféricas, en hidrogeología, en meteorología, también se utiliza el concepto de cuenca, ¿no? Pero es una cuenca hidrográfica. ¿Sí? Nosotros, en nuestro caso, una cuenca sedimentaria. ¿Sí? Entonces, aquí quizá también vale la pena mostrarles dónde están las principales cuencas sedimentarias en nuestra región, ¿no? Ahorita vamos a ver en todo el mundo, pero entonces esto creo que estaba también acá, me parece. Creo que estaba aquí o no estaba aquí. Sí, acá, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que habíamos hablado? No, ya me estoy confundiendo de materia. No era la otra materia de geofísica. Bueno, miren, esto está en el documento, ¿no? Entonces, el documento obviamente espero que también lo sigan leyendo. Pero obviamente yo también les voy a dar mostrar por qué está este mapa aquí en el documento que les envié. Bueno, ustedes ven acá que hay una cuenca Borbón,
una cuenca de Manabí, que en realidad va hasta por acá, la cuenca del Progreso, ¿sí? Acá tenemos otra cuenca sedimentaria, la cuenca Celica-Lancones. Bueno, aquí le he puesto solo Lancones por cuestiones de que quede bien el nombre nada más. Es una cuenca que está a mitad entre las fronteras Ecuador-Perú. Talara, Sechura, Trujillo, ¿sí ven? Todas estas cuencas sedimentarias que se van formando. Zonas en donde la corteza se ha extendido y se ha llenado de sedimentos. ¿Sí? Bueno, si ustedes quieren, las principales nuestras están acá. Borbón, Manabí, Progreso. Y obviamente toda esta parte de acá, que es la cuenca oriente. Estamos claros para saber de lo que estamos hablando cuando hablamos de una cuenca sedimentaria. De hecho, las investigaciones principales acá en la costa son precisamente para delimitar un poco, ¿no? Por dónde van estas cuencas. Y de esas investigaciones estábamos hablando, pero en la materia de geofísica, ¿no? Por eso sé que les dirá a ustedes, no, es en geofísica que vimos un poco, ¿no? Las imágenes geofísicas aquí de cómo se ven estas cuencas. Y de todas maneras mostrarles, o sea, comentarles, ¿no? Que es una zona de extensión que pensaríamos que debería ser una cuenca, es de esta parte del Golfo de Guayaquil, ¿no? Nada más que ahí, a más de la sedimentario, se ha llenado de agua, se ha inundado. Pero si ustedes quieren, esto también debe ser un conocimiento ya de base para ustedes, dónde son las grandes cuencas sedimentarias que tenemos en nuestra región. Entonces, sobre esas cuencas sedimentarias vamos a hacer el análisis en isostasia para ir terminando nuestra clase de hoy. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que ha sucedido? Lo que ha sucedido es lo siguiente. Aquí no sé si gráfico, cómo es más fácil hacer el gráfico. Sí, yo creo que originalmente tenemos esto. ¿Sí? Tenemos una zona que se está extendiendo, que le voy a llamar WO. Esto se extiende por acá. Por acá. Todo esto es corteza continental que se está extendiendo. Una vez que se extiende, hay una zona que se va a estirar y obviamente se va a hacer más fina. ¿Eso cómo lo represento? Pues más o menos de esta manera. Vamos a ver algo como lo siguiente. ¿Sí? Esto se ha estirado y he llegado a una... Obviamente no puedo dibujar a escala por el tamaño de... Pero estamos entendiendo que obviamente el ancho, por eso es W, ¿no? White del ancho, mayor que W, eso es 0. Pero hay que aquí igual, ustedes ven que por si acaso, para las notaciones, he preferido mantener las mismas letras del texto para que si ustedes van a hacer la lectura sea más fácil, ¿no? Que es el caso. ¿No? Para nosotros la W, ¿por qué lo ponemos ahí? Bueno, es white, el ancho, ¿no? Esto obviamente, todo esto tiene una altura, la corteza continental. ¿Y qué ha sucedido acá? Pues bueno, esto no se ha quedado lleno de aire precisamente, ¿no? Sino que se ha llenado de sedimentos, es decir, tiene una densidad de sedimentos y bueno, esto tiene una altura, bueno, las alturas voy a dibujar después. Pero este pedazo de acá, bueno, sigue siendo continental. ¿Y acá de qué se ha llenado? Pues acá, si recuerdan que era manto, pues bueno, el manto ha ingresado y tiene que llenarse acá, ¿no? De manto también. Se me forman unas alturas ahí, que son las que voy a... Esta sería la altura de los sedimentos. Esta altura, igual, por cuestiones de notación, le voy a llamar CB, porque tampoco puede ser solo de la corteza. Y esta, originalmente, sigue siendo la misma, ¿no? HC, la altura de la corteza.
Entonces, primero yo puedo hacer una relación entre estos anchos W0 y WB. ¿Sí? Yo puedo relacionar esos dos espesores, ¿no? Bueno, más bien anchos, ¿no? Lo que yo debo entender es que si yo estiro un material, verán que acá finalmente hay un material, el material debe conservarse, ¿no? No tiene que desaparecer. Ahora, ¿qué material va a conservarse? El material de la corteza. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo considero, vamos a poner el... Voy a estirar la corteza. ¿Sí? La forma va a cambiar, pero el volumen total, pues espero que no cambie, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que el volumen original de esto que estaba estirando yo, que es W0 por HC, ¿sí? Todo esto era el volumen original, por una extensión longitudinal que no me interesa, porque esa no va a cambiar. Tiene que ser igual ¿a qué cosa? Al volumen que observo yo aquí. ¿Sí? Entonces, el volumen de la corteza que me ha quedado aquí, ¿cuál es? Es ese ancho nuevo. Por eso le llamo B aquí, ¿no? ¿Sí ven? Este B. Por esta altura que está acá. Ah, aquí no le he puesto la altura. Vamos bien esto. HCB. Entonces, por eso le pongo área de la altura de la corteza B, porque estoy considerando que estoy en esta zona de extensión B. Entonces, el volumen será este ensanchamiento B por esta altura, HCB. ¿Y qué me permite con esto? Pues me permite definir un factor de... Ahora, podemos decir que es el factor de ensanchamiento o de estrechamiento, dependiendo del fenómeno que vamos a ver, porque vamos a ver que este fenómeno es cíclico, ¿no? Estas cuencas sedimentarias se comprimen y se extienden. ¿Por qué se conoce como número de estrechamiento? Voy a decir, si se está ensanchando, es un nombre, ¿no? Porque, como digo, después veremos que es un proceso cíclico. Entonces, este factor de estrechamiento, que lo voy a llamar alfa, me va simplemente a relacionar el ancho en W, el ancho sobre 0. ¿Y eso para qué me va a servir? Pues bueno, me va a servir para conocer de esta otra ecuación. Yo puedo preguntarme de esta otra ecuación cuánto vale HCB. Despejo de aquí, ¿sí? De esta ecuación. No hace falta poner, despejar de aquí, ¿no? Este pasa a dividir, me queda W0 sobre WB sobre HC. Y si ustedes ven, WB sobre W0 es el inverso de alfa, por lo tanto, HC es igual a HC sobre alfa. ¿Estamos claros? Con eso ya tengo un primer valor de esa altura de ahí. Verán que todavía no he planteado la isostasia. Simplemente estoy planteando la conservación del volumen al momento de ensanchar las cosas. Y esta ya es igual una primera idea de todo lo que nos espera en el resto del capítulo y en buena parte del material. Que si ven aquí ya el material se está comportando de alguna manera muy específica, que no es un líquido, ¿no? O sea, porque ustedes cuando estiran un líquido no esperan que suceda esto, ¿no? Que se estire acá y que esto quede vacío. No, un líquido en realidad no, ni siquiera pueden hacer un esfuerzo de extensión, simplemente si lo extienden, pues el líquido llena todo. Entonces, estas ya son propiedades netamente de una estructura elástica, ¿no? Que es lo que queremos ver. Por el momento no estamos entrando en ese detalle, estamos utilizando una especie de intuición para entender que cuando tomamos un material que tiene un volumen y lo extendemos, pues bueno, el material cambia de forma, en este caso se hace más estrecho,
pero el volumen sigue siendo el mismo. Por eso me permite encontrar esta primera ecuación. ¿Sí? Y además, decimos en la vida real, pues nada, esto no va a quedar lleno de aire, esto precisamente se llena de sedimentos. Por eso, ese ρ de los sedimentos. Y por acá abajo igual también se va a estrechar, porque ese es lo que observamos en los materiales elásticos, ¿no? ¿Sí? Porque igual cuando ustedes pueden hacer un material elástico, por ejemplo, con una plastilina, generalmente, el momento en que se estrecha, no se estrecha solo arriba, ¿no? Sino que todo el material se va estrechando. Obviamente tampoco es que queda en esta forma angular, estamos haciendo una apreciación, un modelo, que es la otra cuestión importante que nosotros impulsamos bastante dentro de lo que es la formación de geociencias, ¿no? Estamos modelando la realidad, hacemos algunas simplificaciones, porque ustedes van a decir, no, pero esto como así, esto así no queda, ¿no? O sea, esto cuando yo estiro se forma una superficie continua. Sí, pero esa es la idea de los modelos, precisamente. La idea de un modelo es que yo, para entender con ecuaciones lo que estoy estudiando, pues bueno, empiezo haciendo algunas simplificaciones. ¿Sí? Algunas simplificaciones serán válidas y esa es la cuestión del modelo. Por eso yo cuando hago un modelo matemático de la realidad, sea en la ciencia que sea, sobre todo en las geociencias, no es que cojo el modelo y lo pongo ahí y ya está, el modelo funcionó, la computadora me dijo, porque generalmente, bueno, no son modelos tan simples, hay que resolverlos con computadoras, ecuaciones, y bueno, esa es la verdad, ¿no? Entonces, no, ¿por qué? Porque hay muchas simplificaciones que yo he hecho, muchos parámetros que seguramente puede ser que la aproximación estuvo bien, que el parámetro estuvo bien ajustado, pero si la simplificación no es la correcta, ¿cómo sé? Nada, pues tengo que ir a hacer mediciones sobre la realidad. ¿Sí? Por ejemplo, para ir a un caso muy actual y muy importante, hay muchos modelos, hay mucha gente que ha planteado modelos de la erosión o del cambio erosivo que tenía el río Quijos después de la construcción de la central hidroeléctrica Coca-Cola-Sinclair. Entonces, ustedes revisan, son documentos interesantes, son tesis de pregrado, es decir, tesis que pudieron haber hecho, por ejemplo, ustedes, ¿no? de la Politécnica Nacional, tesis de pregrado, en los cuales los estudiantes cogieron un modelo, un software, le pusieron los datos, obviamente, del río, y su resultado, obviamente, arrojaba de que la tasa de erosión, obviamente, iba a aumentar. El problema, y por eso es interesante leer todo el documento, no solo a veces leer el abstract, también hay que leer las conclusiones. Por ejemplo, el modelo dice claramente, el problema de estos modelos que nosotros hemos hecho es que los parámetros básicamente de espesor de sedimentos en la represa no los tenemos. ¿Sí? No se han hecho estudios específicos para medir los parámetros de sedimentos después de la construcción de la represa. Entonces, estamos haciendo nuestro modelo con los valores que se habían medido antes de la construcción de la represa. Entonces, ustedes ven, para una tesis de pregrado, para una investigación, está bien. Y eso, ahí ustedes ven también la idea entre cuando uno hace tipo tesis de pregrado, que uno trata de mostrar que entendió un modelo, que entendió las ecuaciones, entendió el software, que obtuvo algunas conclusiones interesantes y presenta como tesis. Pero si eso quisiera dar el siguiente paso, que es hacer una publicación, un paper, que es la otra opción, verán que no están obligados precisamente, pero aprovechemos este punto para que ustedes vayan entendiendo eso, porque ya muchos, no sé, pero algunos del siguiente semestre ya tienen que escoger sobre qué van a hacer la tesis. Entonces, tienen esas dos posibilidades. Entonces, para una tesis de pregrado, el jurado va a entender, bueno, es pregrado, tienen otras materias, no pueden ir a estar tomando sedimentos, además es algo caro, no es cuestión de meter la mano en el río y sacar los sedimentos, es un proceso complicado. Bueno, para un proceso de pregrado está bien. Entonces, pero en cambio, si sean para una publicación, no, ahí sí, pues justamente, ¿no? Habría que ir y tomar nuevas medidas de sedimentos después de la construcción de la represa, incorporar esos datos al modelo y ahí sí, pues bueno, hacer
ya conclusiones importantes, como decir, miren, este modelo que yo hice con datos tomados después del proceso de construcción de la represa muestra que la tasa de erosión aumentó, por lo tanto, la represa puede ser la causa de la destrucción de la cascada. De hecho, sería un paper impresionante, ¿no? Pero, si ven, eso no se ha producido, entonces eso vale la pena, porque es un tema que también siempre sale, y es ciencias de la Tierra para nosotros, es algo que debemos de estar ahí, o sea, metidos en esa discusión, porque además está en nuestra zona de influencia, ¿verdad? Eso está ahí en Napo nomás, en el cantón del Chaco. Ahora, yo sé que aquí Napo es grande, ¿no? Pero 3 horas de aquí, pero es parte de nuestra zona de influencia. Entonces, entender que sí, que existen estos modelos, existen estas tesis de pregrado de la Politécnica Nacional, pero que no han sido calibrados con los datos posteriores. ¿Sí? Después de la construcción de la central. No estamos hablando nada de que la cascada, solamente después de la construcción de la central. Y eso obviamente lo dicen, ¿no? Los informes, no es que lo están ocultando. Pero claro, cuando la gente quiere justificar algo, ¿no? La gente que no viene de la ciencia, obviamente, va a coger y va a leer las partes que le interesen. Si no, aquí está. La central es la culpable de la destrucción de la cascada. Entonces, también ahí nos toca a nosotros hacer una labor de pedagogía. Decir, no, mire, no, cuidado, aquí faltan todavía tomar estos datos, esa conclusión no se puede hacer. ¿Sí? Es interesante. Nada más para mostrarles lo que sería un proceso de modelado, ¿no? La complicación que es hacer un modelo. Y eso que es un modelado, como les digo, que ya llegó al nivel de una tesis de pregrado, que llegó a un informe técnico, porque es un informe técnico, ¿no? Dentro de todo un estudio que ha planteado la Politécnica sobre la afectación del río Quijos con Coca-Codos. Entonces, vean, ¿no? Son geociencias. Ese es nuestro campo. Ahí tenemos que estar. Entonces, sí, ¿no? Es la simplificación del modelo. ¿Podemos hacer simplificaciones? Obviamente, bueno, los modelos que están en los libros ya han sido más que probados, ¿no? Son los modelos en las publicaciones, en los papers, en las tesis, las que hay que discutir. Pues esto ya se sabe que es más que funciona, ¿no? La idea nuestra aquí es aprender. Entonces, si ven estas simplificaciones que hacemos sobre los modelos, si no las contrastamos luego con datos tomados en el terreno, pues sí, pueden servir, como les digo, pueden servir inclusive para una tesis de pregrado, pero no tienen todavía el peso de veracidad que se espera ya de una investigación finalizada, ¿no? Que les digo, ustedes están en la capacidad de hacerlo. Entonces, piensen, si es que van a ir por este lado de los modelos, obviamente. Hay muchas opciones en las geociencias. Esta es una de las vías. Entonces, tenemos ya este valor. Aquí igual me veo obligado a borrar esta parte acá porque no tengo más espacio. De hecho, le voy a poner este valor por acá arriba para que pueda utilizar el espacio para ir terminando. HCD es igual a HC sobre alfa. Y ahora sí, para terminar, planteo mi isostasia. Mi isostasia en una cuenca sedimentaria. Entonces, para la isostasia en la cuenca sedimentaria, ¿no? La idea es que ahora tenemos que ver, ¿no? Todo esto se está sosteniendo por ¿cuántas capas? Por esta y por esta de acá. ¿Estamos claros? ¿Sí? No me conviene pensar que esta está sosteniéndose por las de acá. No. La capa más grande se equilibra con 1, 2, 3 capas. ¿Sí? Entonces, esta capa más grande, ¿cuánto vale? Pues nada, vale HC por la densidad de C. Se equilibra con ρS, HS, más esta capa pequeña, ρC otra vez, pero por esta altura HCD, y más esta ρm, que ya no le va a poner otra altura, sino que puedo a la HC restarle HS menos HCB. Más aquí, ¿no? Entonces, esa ecuación, obviamente, esas ecuaciones, ¿cómo las obtuve? Es lo que quiero que, por favor, revisen este fin de semana. ¿Sí? ¿Cómo obtuve esta de acá? Yo sé que hay una explicación, pero, ¿saben? Toda la explicación tampoco se puede escribir, ¿no? Necesitamos que traten de aprender. ¿Sí? ¿Cómo obtuve esta ecuación? Entonces, repito, ¿no? Cojo toda esta capa grande, HC,
por su altura, por su densidad, ¿no? Densidad por altura. Y voy cogiendo una capa, 2 capas, 3 capas. 1, 2, tercera capa. Simplemente esta altura, ya no hace falta otra nueva variable, sino que simplemente cojo esta HC y le resto estas 2 de acá. Y tengo esa ecuación. Y puedo, obviamente, para no quedarme con esta incógnita adicional HCB, yo puedo reemplazar, ¿no?, todavía más HC sobre alfa por B, ¿no? Verán, ¿no? Aquí hay una B, ¿no? Perdón, no. Justamente lo que les decía, ¿sí? Es HCB, el subíndice. HCB es HC sobre alfa. Más ρm. Y para terminar, pues bueno, ahí puedo despejar algunas cosas. Las cuestiones más interesantes es cuánto vale la altura de las cuencas sedimentarias. ¿Cuánto vale HS? El espesor de una cuenca sedimentaria. Bueno, si despejamos, eso no lo voy a hacer. Me va a quedar esto, ρm menos ρc sobre ρm menos ρs por 1 menos 1 sobre alfa. ¿Sí? Queda esto de acá. Igual un trabajo interesante de álgebra que hacer, ¿no? Tal vez lo voy a escribir bien porque se está confundiendo con esta otra de acá. Esta alfa de acá. Sí. No hay problema, escribamos un poquito más abajo. Se vea. La altura de la cuenca sedimentaria me queda la altura de la corteza continental, ρm menos ρc. Y aquí en realidad lo que me interesa es un caso específico, ¿no? ¿Qué pasa cuando el factor de ensanchamiento tiende a infinito? Ahora, una vez más, ¿eso es verdad en el infinito? No, porque pues nunca nada se ensancha hasta el infinito. Pero una vez más, son simplificaciones que puedo hacer. ¿Sí? ¿Cuál es el valor máximo de la cuenca sedimentaria? El valor máximo, ¿sí?, es cuando alfa tiene infinito, ¿sí? Cuando el ensanchamiento es el máximo posible. Serán cuestiones igual sobre el modelado, ¿no? Entonces hacemos esas aproximaciones, ¿no? ¿Ah? ¿Cuál es el valor máximo? Pues bueno, el valor máximo es cuando el ensanchamiento o estrechamiento, digamos, es el máximo posible, ¿no? Si esto tiene infinito, ¿qué quiere decir? Que obviamente 1 sobre infinito me da 0, es un límite. Todo esto me queda 1. Por lo tanto, esto va a ser mucho más simple. Me va a quedar entonces verán, ¿no? Esta ecuación de la isostasia, la que acabo de borrar, es la que por favor necesito que sea la que más revisen. El resto también está bien, pero esa ecuación, ¿cómo la obtuve? No, por favor, eso. Bueno, como alfa, esto se hace 1 sobre infinito, 0, 1 menos 0 es 1. Bueno, la altura de una cuenca sedimentaria me quedaría en el máximo valor posible. ¿Sí? Los valores de estos ya los conozco. ¿Sí? 35 kilómetros, 3.300, 3.300. Habíamos puesto 2.800. ¿Qué me falta? Pues bueno, la densidad de las rocas sedimentarias, que precisamente ahí va a haber un cambio, ¿no? La densidad de las rocas en una cuenca sedimentaria puede estar en el orden de los 2.500. ¿Sí? Son rocas mucho menos consolidadas que las rocas de la corteza, del resto de la corteza, ¿no? Una densidad menor. Si reemplazo todos los valores de aquí, ya con eso termino, aproximadamente me va a quedar 22 kilómetros. ¿Sí? Sería la máxima, el máximo espesor que tengo, ¿no?
Entonces, esto es interesante, ¿no? Ahora ustedes van a... Y aquí todavía hay la discusión, porque nosotros, por ejemplo, hicimos nuestro trabajo de tomografía sísmica. Nosotros obtenemos para las cuencas sedimentarias precisamente de Manabí, sobre todo, que es la más clara que se ve, ¿no? Porque hay muchas estaciones. Pues aproximadamente 19 kilómetros, ¿no? Está ahí. Pero otros estudios recientes que se han publicado, y es lo interesante de la ciencia, ¿no? Si ven la conversación entre las diversas teorías, pues obtienen como profundidades máximo 10 kilómetros. Ahora, ¿qué significa eso? Significa precisamente que esas zonas no han terminado todavía de extenderse, todavía están en extensión. En el caso nuestro, desde nuestra perspectiva, al tener ya casi el ancho máximo de 20 kilómetros, pues decir que esa zona ya no tiene extensión. Entonces, si ven a partir de las mediciones que luego uno hago posteriormente sobre la realidad. Ahora, ¿cómo hacemos esas mediciones? Con tomografía sísmica, ¿no? No vamos a especificar el método aquí, eso lo veremos en geofísica. Pero si ven, ¿no? Puede haber esas interpretaciones. ¿Qué pasa con las cuencas de Manabí, Borbón, Progreso, que están sobre todo en la costa? ¿Se están extendiendo o todavía siguen? ¿O ya se ha terminado su proceso de extensión? ¿No? Pues podemos todo eso analizarlo a partir de estos valores que obtenemos acá. ¿Listo? Entonces, como les digo, nos faltaría un punto más de isostasia, que sería el caso de una cordillera, ¿no? Que son los 4 que vamos a analizar. Les digo, no vamos a enviarlo como deber, lo revisaremos seguramente la siguiente clase para terminar. Eso, entonces por favor revise, si no hay dudas, preguntas más adicionales. Igual les vuelvo a insistir, por favor, traten de, cuando termine la clase, de salir de la conexión. No es demasiado grave, pero les digo, por ahí se perdió. Por cierto, esa clase que andaba perdida la envió Google casi una semana y media después, ¿no? Por eso tal vez si ven el orden de los videos van a ver que uno de los videos dice clase de geofísica. El problema es que esa clase, como les comentaba, es la que se perdió. Pero o sea, al final la envían Google, ¿no? Pero ahí por eso les digo la sugerencia, traten de cerrar la conexión. Y eso, entonces, si no hay más dudas, nos quedamos hasta ahí. Listo. Entonces, hasta el día lunes. Gracias, profe.